La problemática del tránsito es multifactorial. Fallas técnicas, fallas humanas, la existencia de una infraestructura deficiente y la falta de mantenimiento de esa infraestructura. Confluyen todos en el hecho de que nos cuesta vidas humanas y también daños irreparables en aquellos que son tanto conductores como peatones. En este espacio de 30 minutos, una vez por semana, vamos a brindarles un panorama amplio de todo lo que tiene que ver con el tránsito, tratando de encontrar soluciones positivas para que usted y su familia puedan transitar para ir por buen camino. Transitar para ir por buen camino. La Municipalidad de Bahía Blanca, junto con el Consejo Deliberante, han puesto en marcha el Plan de Movilidad Sostenible para el centro de Bahía Blanca. Una planificación que va a cambiar totalmente la fisonomía del tránsito bahiense. Para hablar de este cambio cualitativo en el tránsito del centro de la ciudad, salimos a la calle con el jefe de gabinete municipal, el doctor Gustavo Mena. Bueno, acá estamos entrando a la primer vía de flujo ágil que hemos puesto en funcionamiento y estamos pensando en otras, habida cuenta de que, como yo te entregué un estudio que hemos realizado en los días anteriores y seguramente vos lo vas a poder mostrar a los televidentes, se ve que la aceptación en este tramo con respecto a cómo funcionaba antes y ahora, de los bahienses que circulan por acá, especialmente en las horas más con más complejidad, al mediodía, a la tarde. Como esta, por ejemplo, que es esta cuadra, la del Colegio Sí. Don Bosco. Bueno, ahí tenemos un auto en infracción, ¿ven? Sí. Ha tenido una aceptación de más del 60% y en forma muy positiva y en forma regular, pero podemos asimilarlo a lo positivo con respecto a la aceptación en sí del proceso. Llegamos a más del 90%. Gustavo, cuando ustedes analizaron esta descompresión del área céntrica, ¿habían observado que esta calle en particular, este corredor que va de Gorriti a la calle Saavedra y Sí. Se centra por el eje Güemes-Saavedra, Sí. ¿se habían dado cuenta de que era realmente grande y grave la concentración de vehículos como para tomarla como primer punto de referencia en la ciudad? Sí, fueron varios los factores. El mapa accidentológico, los accidentes que ocurrían, en esta zona había accidentes, el hecho de que había varias cuadras que tenían del lado izquierdo ya no es prohibido estacionar, y vamos a provocar el menor daño posible, el menor cambio posible. Y después es una calle, especialmente ahora donde estamos trasladándolos entre O'Higgins y Donado, y entre Donado y Saavedra realmente había colas de 2 cuadras. Entonces vos fíjate con qué fluidez estamos haciéndolo ahora, ¿no? Y esta es una hora en la cual ya los padres salen a buscar a los chicos del colegio. Acá hay un famoso jardín que hemos podido revertir la tendencia que tenían, porque muchos padres estacionaban en doble fila o estacionaban de este lado y corrían por el medio de la calle, no por la esquina, con sus niños de la mano. Eso es muy peligroso. ¿Han notado una disminución en las infracciones con la aplicación de este plan intensivo de difusión del trabajo que ustedes están haciendo? Sí, estamos, es algo que es una buena pregunta.
Pero tengo que decirte, Miguel, que me adelanté a vos y le hice la misma pregunta que se le hice hace 2 días al juez de faltas. Y me confirmó que sí, que estábamos en franco descenso el número de infracciones. A pesar de haber más inspectores, haber más autos y más control, cierto número de infracciones, cierta clase específica de infracciones están bajando. Es muy importante enseñar a nuestros chicos seguridad vial desde bien pequeños, ya que de este modo se irán interiorizando sobre las normas y consejos y además los aplicarán en su día a día. Según el estudio realizado por la Fundación MAPFRE sobre niños y seguridad vial, esta depende en primer lugar de los padres en un 83%. Por este motivo es fundamental que la educación vial provenga tanto de los padres como de los centros educativos. Pero tenemos que tener en cuenta las edades de los chicos, ya que dependiendo de la etapa en la que se encuentre el niño, debe ir adquiriendo unos conocimientos u otros según su autonomía personal y el conocimiento de su entorno físico. Por ejemplo, cuando hablamos de edad preescolar, hacemos referencia a chicos de entre 3 y 5 años de edad. En esa etapa, ellos tienen un enorme afán de aprender y expresan su interés por el mundo que los rodea. Es el momento en el que hacen muchas preguntas, en el que tocan, prueban, oyen y huelen todo lo que está a su alcance. Es muy importante estimularlos mediante juegos y, como en los casos que les vamos a mostrar, videos de carácter educativo. Existen muchos métodos y juegos para enseñar seguridad vial para chicos en edad preescolar, los que deben adaptarse a sus capacidades cognitivas. En este caso, les mostraremos un plan de educación emitido en España, con traducción a nuestro modo argentino. Hola chicos, soy Celia y los invito a jugar con las calles. ¿Quién conoce el nombre de alguna? Nuestra ciudad tiene calle, vereda y cordón. ¿Quién sabe dónde está la vereda? ¿Y el cordón? ¿Y la calle? Por la vereda caminan los peatones. Los chicos siempre deben ir de la mano de un mayor. No podemos salir solos a la calle. ¿Alguien sabe por qué? Miren cuántos vehículos hay en la calle. Al cruzar la calle, ¿por dónde debemos hacerlo? Hay que caminar siempre por la vereda. Debemos cruzar por la senda peatonal ubicada en las esquinas, pero antes de hacerlo, debemos mirar para ambos lados y esperar a que los autos se detengan. Y siempre de la mano de un mayor. En las esquinas hay semáforos. Si la luz roja está encendida, ¿podemos cruzar? No cruzar. Y si está encendida la luz verde, cruzar. Tengamos siempre presentes estas recomendaciones. ¡Hasta luego! Se llama senda peatonal al espacio designado específicamente para el cruce de peatones. Las mismas están ubicadas en todas las esquinas de las calles de la ciudad. Los vehículos deben siempre ubicarse lejos de la senda peatonal, nunca pisándola. Y además se resguarda la prioridad del peatón, sobre todo cuando hay una senda peatonal en una curva. Al doblar
usted debe detenerse para que la gente cruce por la senda. Los automóviles siempre deben estacionar antes de la senda peatonal, nunca pisarla, a pesar de que es una costumbre muy argentina. Y las sendas peatonales suponen prioridad en el momento en el cual, por ejemplo, cuando uno toma la curva y hay una senda peatonal, primero el peatón. Una de las maneras de aprender tiene que ver con compartir las experiencias de aquellos que manejan y desde hace mucho tiempo. Por eso, semana a semana, un invitado especial va a transitar determinados sitios de la ciudad para contarnos cuánto sabe sobre transitar en Bahía Blanca. Hoy, bienvenido, Lorenzo Natali. ¿Cómo presentar a alguien que es más conocido que el mismísimo intendente? No quiere decir que el intendente no lo sea, pero por una cuestión de trayectoria, el señor Lorenzo Natali es alguien que lógicamente lo conoce todo el mundo en Bahía Blanca y la zona. Más allá de que yo tenga mérito o no en todo esto, la gente está, entre comillas, obligada a conocerme porque hace muchos años que estoy en los medios, hace más de 35 que estoy en la radio y entre mis años de LEU3 y de LEU2 y hace una pila que puse por primera vez la cara en televisión y bueno, y después a veces esporádicamente, a veces con continuidad, nunca la saqué, entonces es inevitable, ¿no? Es inevitable. Ya que es inevitable esto de hablar un poquitito, no tanto de tu vida privada, ¿no? Pero sí de tu vida, cómo es cuando salís de tu casa. Tenés un tramito ahí hasta tu trabajo. ¿Qué notás en la calle, en los autos, en la gente, desde el parque automotor hasta la locura en general de la gente? Y hay de todo, está la gente que se conduce como corresponde, que me parece que con un porcentaje no tan importante, no tan necesario como el tránsito requeriría. Hay mucha gente que ralenta el tránsito, no porque no tenga ganas de hacer las cosas bien, sino porque por temores, por desconocimiento, por falta de capacidad, no hacen las cosas como corresponde. Y están aquellos que, bueno, son, digamos, desmadrados por naturaleza en las cuestiones que tienen que ver con el tránsito y se piensan que van solos o son muy poco solidarios y, bueno, lo único que piensan es en ahorrar minutos para llegar al destino que se plantearon, casi a cualquier costo, ¿no? ¿Hoy vos considerás que es una ciudad problemática para transitarla, para manejar? Y sí, tenemos que asumir que, viste, el crecimiento de la ciudad, eso que vos mencionabas, de que la ciudad ya no es la misma, va a tener un costo. Nosotros no podemos pretender parar el crecimiento de la ciudad. A veces queremos que progrese, para que nos dé un montón de otras opciones, y todo ese crecimiento, o si queremos llamar progreso, viene acompañado por otros ingredientes. A mí me parece que a esta altura, si no se hace cirugía mayor, es muy difícil corregir lo que es el problema que tiene el tránsito en la ciudad, sobre todo en la zona del micro y del macrocentro. A mí me fastidia bastante porque me parece, digamos, el tiempo que perdés ahí arriba del auto, buscando un lugar donde estacionar, estando detenido más de un semáforo en una misma cuadra, al tener la referencia de cómo eran las cosas no hace tanto tiempo atrás, me mortifica un poquitito. Lo tenemos que asumir, no es un gran problema, es una cuestión de mentalización, o si no, de cambiar mentalidad en lo que tiene que ver con los hábitos. A mí me parece que muchas veces queremos hacerlo de hace 2 décadas atrás en lo que tiene que ver con el estacionamiento. Y queremos parar en la puerta del lugar donde tenemos que ir. Y damos vueltas y vueltas y vueltas, sin tener en cuenta que parando 2 cuadras antes, caminando 200 o 300 metros, no solamente nos vamos a relajar más, vamos a disfrutar más de nuestra experiencia en el micro o macro centro, sino que además nos vamos a estar haciendo bien a nosotros en términos generales, lo que tiene que ver con la salud, y vamos a gastar menos nafta y nos vamos a enojar menos. Una vez iba con mi señora, tenía entonces a mi hija mayor solamente, que iba atadita atrás en la sillita de bebés, y no sé por qué tanto apuro, voy a sobrepasar un camión, venía un camión de enfrente, yo calculé que pasaba. En vez ante la pequeña duda, lo que yo recomiendo ahora es esperar, vas a llegar igual, aunque sea 5 o 10 minutos o 1 hora más tarde.
En ese momento yo no apliqué ese criterio, me adelanté. Cuando pasé el primer camión, el camión ya venía bastante más cerca, me encuentro que delante de este había otro pegado, ¿no? Error de los camioneros, pero Claro. bueno, que eso pasa en la ruta del país, te puede pasar como me pasó a mí. Claro. Quise volver atrás, ya no podía, no me quedaba lugar para seguir adelante, para meterme, y el camión se me venía. ¿Qué hice? Me bajé a la ruta en el carril opuesto, o sea, en la banquina opuesta, que es lo que hubiera hecho el otro vehículo que venía de enfrente en caso de no haber sido un camión, porque el tipo no se baja a la banquina porque con la estructura del camión no la puede dominar y es probable que vuelque. Bueno, entonces de esa manera yo afortunadamente salí ileso de una situación muy complicada, Pudiste capitalizar que era esa producto, situación. no sé si de mi imprudencia, pero sí quizás de mi impaciencia, que para las condiciones que se viven en la ruta del país puede haberse convertido en sinónimo de imprudencia, ¿no? Así que nunca sobrepasar a nadie si no tenés la absoluta seguridad de que no hay ningún riesgo para vos. No hay tanto apuro, nunca. Me gustó. Viaje corto, rápido. Sí, te felicito por la prudencia. Aprendí mucho de esta experiencia. Gracias. Una de las principales cuestiones que complotan contra el orden en el tránsito es la creencia de que las normas de circulación están dentro del sentido común de las personas y que la prioridad de paso es simplemente una regla de buenos modales, respeto al prójimo y educación. Esta situación genera que muchos conductores cedan el paso ante un toque de bocina, indistintamente de la mano por la que circulen, o bien que un gesto o un saludo sean suficientes para entender quién deberá pasar primero. Si bien estos ejemplos parecen adecuadas formas de comportamiento, es realmente absurdo de plantear en la complejidad del tránsito actual. Aún así, muchas personas siguen esperando un gesto del otro conductor o peatón que los habilite a realizar una maniobra sin frenar o directamente paran a cero para luego, mediante un cabeceo, indicar que pueden pasar. Si todas las personas se entendieran perfectamente a través de los gestos o actitudes para fijar la prioridad de paso, esto obligaría a frenar los vehículos en todas las esquinas, lo cual haría más lenta la circulación. Además, el conductor debería estar atento a muchas más cosas de las que son posibles de percibir desde un vehículo en movimiento, ya que tendría que realizar mayores chequeos de los necesarios antes de encarar un cruce. Aún así, en cientos de ciudades y localidades del país, la prioridad de paso parece ser un tema que solo se plantea cuando es necesario definir la responsabilidad ante un siniestro. De un estudio efectuado por CESVI, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, en la localidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, se concluyó que más del 81% de los conductores no respetaban la prioridad de paso en una de las rotondas de mayor concurrencia. El 19% restante no podía entender si la acción de frenar y ceder el paso estaba ligada a una norma o a la situación de conflicto que momentáneamente se genera sobre el cruce, dado que ese mismo conductor, en la siguiente encrucijada, tiene un comportamiento absolutamente distinto al que se había observado previamente. Los peatones son los actores sociales más difíciles a la hora de inculcarles el respeto por las normas referidas a la prioridad de paso. Parece que muchos sienten que las normas de circulación les son ajenas, desconociendo que la ley afirma que la prioridad de paso del peatón es absoluta, en la medida que cruce por lugares permitidos o respetando la indicación de un semáforo. Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal, debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón. Otro estudio referido a peatones da cuenta que un 34% no respeta los semáforos peatonales, mientras que un 27% cruza por lugares indebidos, lo cual hace que pierda esa prioridad y cambie una regla de circulación que está perfectamente establecida. A continuación, compilamos algunas dudas frecuentes sobre esta problemática del tránsito y sus respectivas respuestas. Cuando los semáforos no funcionan, ¿quién tiene prioridad de paso? Durante la noche o ante una falla técnica, puede ser que los semáforos se vean de modo titilante o directamente apagados. Es imprescindible recordar que el paso siempre debe cederse a quien circula desde la derecha. Transitar por avenidas no da ninguna prioridad de avance por sobre el cruce desde calles transversales.
Además, cuando un vehículo ya ha iniciado el cruce de una vía de doble mano, deben detenerse los coches que circulan en ambos sentidos para que no quede atravesado y genere congestionamientos. Si circulo en una avenida, ¿tengo prioridad de paso? De acuerdo a la ley nacional, solo si se circula por la derecha de la vía transversal. Para que funcione adecuadamente esta prioridad absoluta de la derecha, debería ir acompañada de una perfecta señalización de pare o ceda el paso para las vías transversales, cosa que habitualmente no ocurre. Por eso en la Ley de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires aún sostienen las jerarquías diciendo: los conductores deben ceder el paso. En las encrucijadas sin semáforo de arterias de distinta jerarquía, a los vehículos que circulan por la arteria de más importancia, siendo el orden de prevalencia el siguiente: avenida, calle y pasaje. Transitar sale a la calle junto a Gabriel Moledús, que le pregunta a la gente lo siguiente: ¿cuál es la velocidad máxima en calles y avenidas y quién tiene prioridad de paso en el ingreso a una rotonda? En una rotonda, ¿quién tiene prioridad? ¿El que circula o el que ingresa? El que viene por la rotonda, el que está en la rotonda, ¿sí? No el que ingresa. No, el que circula por la rotonda. No, el que está en la rotonda. El que va a ingresar, los carteles del paso están en el que ingresa. En una rotonda, ¿quién tiene prioridad? ¿El que está circulando o el que ingresa? Circulando por la rotonda. No, el que circula por la rotonda. El que está circulando por... El que va a ingresar. En las rotondas, ¿quién tiene prioridad? ¿El que circula o el que ingresa? El que circula. El que ingresa. En las calles de la ciudad, velocidad máxima. 40. En la ciudad, la velocidad máxima en las calles. 30 kilómetros por hora, entre 30 y 35. ¿Y en las avenidas? Por ahí un máximo de 60. En la ciudad, ¿cuál es la velocidad máxima permitida? 40 kilómetros. ¿Sabés cuál es la velocidad máxima en la ciudad? No sé, 40, 60. 40, bien. 40 y en la avenida 60. ¿Sabés cuál es la velocidad máxima en la ciudad? 40. 40. ¿Y en la avenida? Ya ni idea. 60, gracias. ¿Velocidad máxima en la ciudad, la sabés? 40. Bien, ¿y en las avenidas? 60. ¿Sabés la velocidad máxima en la ciudad? No. ¿Sabés la velocidad máxima en la ciudad? 40 o 60, depende en qué lugar. Ahí debe ser una mínima de 20 kilómetros. ¿En la avenida? En la avenida hay que ser prudente, hay que ir a la velocidad que uno crea necesario en lo que es parte urbana, respetando las condiciones y la normativa de seguridad vial. La velocidad máxima en las calles de la ciudad, ¿la sabés? Y 30, 35. En la ciudad, para las motos, ¿cuál es la velocidad máxima? La velocidad máxima calculo que unos 50, 60. Y yo de 40 no paso. 40. Yo hago 40. ¿Qué tal? ¿Sabés cuál es la velocidad máxima en la ciudad? No, no tengo ni idea. 4.000. Casi, 40, gracias. 40. A lo largo de 30 minutos les hemos mostrado algunos problemas, pero también nos sentimos felices de poder buscar las soluciones a los problemas del tránsito. Por eso los invitamos el sábado que viene, exactamente a las 20, para encontrarnos nuevamente en la pantalla de Canal 9 en Transitar, para ir por buen camino.